En la última sesión, nosotros teníamos nuestra clase racional. La clase racional lo que hacía era que tomaba un medio, tomaba el 3/4 y luego procedía a realizar la suma conforme el algoritmo que nosotros teníamos planteado para la operación suma para estos valores. Ahora, ¿qué es lo que deseamos hacer el día de hoy? Darnos cuenta primero que si yo dejo de proporcionar un valor válido al racional, esta operación falla. Por ejemplo, aquí lo primero que tengo es la conversión de flotante. Que lo que hacía era, si mal no recuerdo, tomaba el numerador, lo dividía entre el denominador y entonces me entregaba un valor. Descubro ahora, con tremendo horror, que cuando yo ejecuto esta operación me está diciendo, oye, ¿qué crees? Hay una división por 0 y está tronando porque pues la aritmética normal, la gente normal y decente, no utiliza una división entre 0. ¿Y de dónde sale esa división entre 0? Que cuando yo creo este valor de racional, pues lo que está sucediendo es de que está tomando los valores iniciales. Y si nosotros recordamos, cuando se crea una variable en Java, esta se le asigna un valor de 0 a los valores numéricos. Entonces, como yo no estoy asignando valores, solamente creo la memoria, pero no estoy asignando valores por omisión a la variable, entonces está resultando que la variable cuando arranca, cuando nace, tiene asignado un 0 en el numerador y un 0 en el denominador. Si yo hago aquí la prueba de escritorio, vamos a ver si es cierto, 7, vemos que arranca, que entra a la clase racional, que crea la memoria necesaria. Para R2 establece 3/4, pero en R1, como podemos observar acá, tiene almacenado el valor 0 en el numerador y 0 en el denominador, porque nosotros nunca le dimos un valor inicial a estas variables. Entonces, como no lo tiene, esto significa necesariamente que cuando intenta realizar la operación de convertir el flotante, voy a decirle que entre a la función, aquí está intentando realizar la división de 0 entre 0 y por supuesto de ahí proviene el error que nos está enviando el compilador en tiempo de ejecución. No es posible realizar la división de 0 entre 0 porque en ese momento, ya por fin, está de rejego. Bueno, ustedes ya entienden, 0 entre 0 y entonces eso me va a dar una indeterminación y está tronando cual chinampina. Lo mismo pasa con la clase fecha que hicimos el otro día. Cuando yo creo una fecha por omisión, si no le doy valores por omisión, entonces lo que está pasando es que la fecha está naciendo con la fecha del día 0, mes 0, año 0, lo cual a todas luces es incorrecto. Y aunque nosotros ya protegimos toda nuestra información poniendo aquí que no es válido que el denominador sea diferente de 0, en ninguna parte tengo control en este momento para poder asignar el valor inicial de este valor. Por lo tanto, pues yo aquí estoy teniendo un fallo tremendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entre las cosas que tengo que hacer es pues buscar la manera de ponerle valores iniciales a las variables, ¿sale? Entonces, el mecanismo correcto, el mecanismo adecuado para poder proporcionar nosotros valores iniciales a estas variables se llama constructor del objeto. El constructor del objeto a mí me va a permitir asignar estos valores iniciales de tal manera que contengan valores que sean válidos para el entorno, para aquello que estoy trabajando. En este caso, a mí me interesa poner un denominador con cualquier valor, el que sea, diferente de 0 a mi denominador. El numerador, pues yo creo que lo correcto sería, si todas las variables nacen en 0, pues entonces vamos a seguir ese mismo estándar. El numerador puede quedar en 0, y el denominador debe de quedar en cualquier valor diferente de 0. Aunque le pusiera yo un número como el 10, 0 entre 10, pues me daría 0 de todos modos, y semánticamente sería correcto. Entonces, no basta con ponerle aquí, por ejemplo, que sería una primera opción que a mí se me ocurriría, ponerle ese valor de 0. ¿Por qué? Porque para empezar, ese valor que yo tengo aquí, una vez más, estaría yo realizando la asignación del valor en un lugar donde no es correcto asignarlo. ¿Y por qué no es correcto?
Porque ya quedamos que las entidades correctas, las funciones correctas para asignar valores son establece numerador y establece denominador. Si el trabajo se va a realizar en una función, si la responsabilidad va a quedar en una función, en ese lugar debe de quedar, ¿sale? No se vale que yo esté repartiendo las funciones de asignación en todas partes, porque entonces tengo que repetir las reglas todas las veces que sea necesario. Y eso ya lo habíamos visto, que cuando nosotros establecimos funcioncita de suma, tener el set numerador y el set denominador resultó muy práctico, porque a la hora de que yo modifique añadiendo la variable resultado, rápidamente fue modificado el código. De hecho, puedo hacer que regrese, que vaya y que venga. Si yo quiero que se asigne en otro objeto o en este mismo objeto, simple y llanamente añadiendo aquí el objeto al que hago referencia. Eso resultó bastante cómodo. Y es precisamente porque cumple con un mejor estilo de programación. Entonces, si yo tengo ya estas dos funciones, yo en realidad no debería de hacer esto y debo de usar las funciones que yo tengo y que tienen las reglas para hacer el establecimiento de las funciones. Así que para ello voy a hacer lo siguiente. El constructor de una clase es una método, es una función que tiene exactamente el mismo nombre de mi clase. En este caso, racional. Ahí está. Es una función, ¿sale? Lo identifico por dos particularidades. Primero, el método debe de ser siempre público. Así, a la de no te estoy preguntando, tiene que ser público porque tiene que ser público, porque si no lo pones público y lo pones privado o protegido, entonces lo que va a suceder es que la gente, el usuario de la clase, no va a poder acceder al objeto cuando cree variables. Este método se invoca cada vez que tú creas una variable. Entonces, si creas una variable racional, entonces se invoca a este método. Si el método no fuera público, entonces la clase externa no podría acceder al método y por lo tanto no tendrías permiso para crear objetos. De esa manera lo estaría yo posponiendo. Vamos a ver, y entonces yo diría una cosa así. El numerador, establece el numerador y le vas a mandar el valor de 0. Y acá establece el denominador y le vas a mandar el valor de 1. Ahí está. Yo lo que estoy haciendo al invocar las funciones de establecimiento de valores, estoy dándole por omisión el valor de 1 y 0. Entonces, establece en 0, 1 el valor del fraccionario. Ahora, otra particularidad que tiene la función constructora no solamente es que tenga exactamente el mismo nombre. Ratoncito, please. Está de malas todo mi equipo hoy. Bueno. Ok, entonces, no solamente debe de tener el mismo nombre que la clase, sino que además observemos que aquí no existe la palabra void, no existe un tipo de dato de retorno. Y esto significa necesariamente que si yo no proporciono un valor aquí, no debo de proporcionar un tipo de dato aquí como retorno. Por lo tanto, un constructor nunca debe de tener un retorno. Este es un requisito indispensable. Ahora, en este caso en particular, no estoy poniendo valores dentro de la lista de parámetros, y esto significa que cuando se ha invocado el constructor no es indispensable que me manden parámetros. Aunque no me manden parámetros, yo voy a tener aquí ya por default la asignación del 0 y el 1. Vamos a ver, acá en el main observemos qué está sucediendo aquí. Esta sintaxis no la había yo comentado, pero hoy es un buen momento para comentarlo. En realidad, si ustedes observan, eso que estoy poniendo ahí es una llamada a una función. A diferencia de cualquier otra cosa que hubiera yo podido poner asterisquito, corchetes o alguna otra cosa por el estilo, en realidad yo estoy invocando a una función que se llama racional y sin argumentos en el envío.
Yo sé que yo invoco a una función cuando tengo un identificador y luego un conjunto de paréntesis que pueden o no tener un argumento. Bueno, aquí si ustedes observan es exactamente lo mismo. Entonces en realidad aquí yo estoy invocando a una función que es esta, precisamente, ¿sale? El constructor. Si yo no proporciono un constructor por omisión, como era el caso ahorita, que teníamos nosotros hasta donde lo teníamos hace un momentito, Java me lo proporciona a mí por default. Y por lo tanto, construye el objeto conforme a lo que Java entiende y a algún conjunto de reglas. Aquí en realidad el asunto es más complejo de lo que estoy platicando y lo voy a retomar el día que veamos herencia. Pero ahorita, simple y llanamente digamos que si yo no proporciono un constructor por omisión, Java me lo proporciona a mí y crea un objeto con la asignación estándar de valores para las variables. Bien, este constructor entonces se va a llamar de manera automática. Bueno, eso de manera automática es un decir, porque en realidad siempre voy a pedir memoria y siempre le voy a hacer una invocación aquí hacia ese constructor. Permítanme detener la ejecución que teníamos hace un momentito y voy a volverlo a ejecutar. Cuando se me borra a mí la pestaña de variables, yo puedo acá en la ventana de Windows buscar esta que dice Output, que con esa estarías mostrando la salida, o bien aquí la de Debugging, y aquí tienes variables, puntos de observación, la pila de llamadas, los breakpoints, hilos y muchas otras cosas que te permiten a ti visualizar como valores de tu programa cuando se va ejecutando. Ok, entonces le vamos a dar F7 porque lo quiero volver a empezar. Vemos que no tiene aquí abajo todavía la construcción de R1. R1 se va a invocar cuando yo haga esta creación del racional. Le voy a dar un F7. Así. Y vemos que automáticamente, efectivamente, entra hacia el constructor. Cuando entra el constructor, entonces procede a ejecutar las cosas que se encuentran en el constructor. Y aquí inclusive se está yendo a la construcción de un objeto llamado clase. Habíamos comentado en alguna sesión que todo objeto en Java es hijo de otra clase llamada, o se genera a partir de otro objeto llamado, de otra clase por default llamada objeto. Ok, entonces aquí, una vez que ya estamos aquí en el racional, le voy a dar F8 porque yo ya sé qué es lo que hace ahí. Establece el valor del numerador. Aquí sí le voy a dar F7 para que veamos que invoca al establecedor, al setter, toma el valor que trae, que es un valor 1 por default. Como 1 si es diferente de 0, entonces permite la asignación. Y entonces yo ya estoy validando que el valor establecido sigue las reglas que yo tengo para este numerito en particular. De tal manera que ahorita que ya terminé de crearlo, entonces puedo observar que recién creada la variable ya tiene el valor por default 0 para el numerador, 0 para el denominador, y ahorita me chuto el entero porque me está haciendo a mí ruido, no lo estoy ocupando. Y de esta manera le voy a dar esta vez F8 para no entrar. No, sí, F8. Vemos que también la variable R2, cuando es creada, no tiene, bueno, ya tiene el valor de 0 en el denominador y 1 en el numerador. Y de esa manera yo ya logré crear las variables con valores por default. De tal manera que ahorita que quiera yo convertir aquí el flotante, ya no me debería de marcar error. Voy a asignar el 3/4 allá arriba, 3/4. Y luego voy a intentar convertir el flotante. Le voy a decir F7 para entrar a la función. Aquí yo tengo un 0 y un 1. Y este valor sí existe. Es un 0. Y por lo tanto podemos observar que la variable F correctamente fue convertida al valor de 0, 0. En esta ocasión el programa ya se está comportando adecuadamente y ya tiene valores iniciales correctamente establecidos. Oh, no, espera. ¿Dudas? ¿Me podría repetir la definición de constructor, profesor? Un constructor es una función que se invoca cada vez que tú creas una instancia del objeto y que establece, normalmente se usa para establecer los valores iniciales de tus variables del objeto. Se llama automáticamente cuando crees variables y establece los valores iniciales de tus variables.
Ahora, Ah, ok, gracias. ahora, por ejemplo, yo ahí estoy creando una variable de tipo racional y le estoy dando un valor 00 por omisión. Pero bueno, sería equivalente a declarar aquí integer k punto y coma. Yo aquí sé que si no le pongo ningún valor por default, entonces la k tiene asignado el valor de 0. Pero yo podría querer también decirle, ¿sabes qué? Quiero que acá le asignes el valor de 10 en el momento en que la creas. Entonces, si yo puedo hacer esto con una variable normal, debería de tener también la capacidad para hacer eso mismo aquí en el constructor. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar aquí, para este ejemplo en particular, yo tengo un medio para R1 y 3/4 para R2. ¿Por qué no? Aquí mismo puedo decirle, por ejemplo, que este racional valga un medio, que era lo que yo tenía originalmente. Yo quisiera que se pudiera hacer eso. ¿Sabes qué? Quiero crear el objeto y quiero mandarle de entrada los valores iniciales. Bueno, vamos a hacerlo. En este caso, yo estoy diciendo que quiero crear un racional y le voy a enviar un valor entero y luego otro valor entero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Crear un segundo constructor. Este es el primer constructor que no recibe argumentos. En la sesión pasada platicamos sobre las funciones sobrecargadas y vimos que varias funciones se pueden llamar igual siempre y cuando su lista de argumentos sea diferente. Es exactamente lo que voy a hacer aquí. Yo tengo un primer constructor que está vacío, que voy a invocar de manera natural cuando yo cree una variable, y voy a tener un segundo constructor que va a tener dos argumentos de tipo entero. Como también es un constructor, a fuercita se tiene que llamar también racional y tiene que ser público. Es decir, mi segundo constructor seguramente va a ser algo como esto. Va a ser un public, va a ser racional. Aquí se está quejando amargamente porque dice, no, perdóname, pero esa función ya está definida. No puedes usar el constructor de esa manera. De hecho, vemos que ahí dice claramente, el constructor racional ya está definido en la clase racional. Pues sí, ya está definido porque estoy utilizando una firma del método idéntica a la de otra función que yo ya tengo. Pero lo que quiero lograr es un integer mi numerador, coma, integer mi denominador. De esta manera, yo aquí estoy enviando un medio y por lo tanto lo voy a recibir el 1 en la variable numerador y el 2 en la variable denominador. ¿Y qué es lo que obviamente yo voy a querer hacer aquí? Pues simple y llanamente pongo mi numerador y acá pongo mi denominador. De esta forma. Cuando llegue aquí los valores, entonces yo los voy a asignar utilizando los valores setters y getters, los valores setters que yo ya tengo. Y aquí es donde adquiere sentido lo que yo dije. Porque entonces esto significa que yo acá, esto que estoy haciendo aquí, voy a usar las reglas que yo tenía del objeto. Y aquí pueden intentar meterme gol. Aquí este señor podría intentarme poner, por ejemplo, en vez de un medio, que es algo correcto, intentar hacer esto, y esto yo no lo puedo controlar en el programa cliente. En el programa cliente no, pero aquí sí. Si a mí me mandan ese 0, este 0 ya sabemos que aquí va a quedar filtrado. ¿Dónde estás? Aquí estás. El 0 va a quedar filtrado. En este caso no estoy haciendo nada, ¿sale? Y simplemente voto y lo desecho. Lo cual sería una mala idea. Aquí yo creo que sí sería bueno, dado que es el constructor, asignarle un valor por default. Y preguntar que si el valor por default, que si el denominador no queda asignado, entonces que le asigne un 1 por default. Aquí sí me parece conveniente que deberíamos de modificar la regla para decir que el denominador va a ser igual a 1 si no me convence lo de ahí arriba. O bien, que si el denominador es 0, eso estaría todavía mejor. De lo contrario, si el denominador actual es igual a un 0, pues le asignas un 1. Ya, nos dejamos de cosas. Si no es un 0, entonces le conserva el valor que tenía previamente. Esa me parece una mejor regla para nuestro debug. Y añadiendo esto, ahora todas las invocaciones que yo realice tienen estas nuevas consideraciones, porque acabo de detectar que me hace más sentido. Y entonces, como
la responsabilidad de asignar valores del denominador esté en esta función, automáticamente todos los lugares donde yo asigno denominadores quedan automáticamente actualizados. No necesito andar repitiendo esta regla por todas partes, porque la responsabilidad que está centrada en esta función, aquí es donde están las reglas y aquí es donde yo estoy seguro que si lo hago correctamente van a quedar descentralizados todas las cosas. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría este asunto. Yo acá le voy a decir F7. Listo, estamos listos para trabajar. Le voy a dar F7 y esto me manda al racional. Una vez que estoy aquí, vemos que yo estoy en el racional que tiene argumentos y por lo tanto el numerador vale 1. A ver, quítate tú. Y el denominador vale... le dejé el de 0. Ok, pues está bien, vamos a probarlo a ver si funciona. Entonces el numerador vale 1 y el denominador vale 0. Fue lo que me mandaron desde el programa constructor. Digo, desde el programa cliente. Acá voy a entrar a asignar el numerador. Ahí está. Y asigno el numerador, el cual es 0. Es correcto. No tengo ninguna objeción en ponerle 0. Pero cuando yo intente asignar el denominador, aquí le voy a dar F7. Aquí va a venir a preguntar, oye, ¿el denominador es diferente de 0? ¿El que me están enviando? No, pues fíjate que sí es igual a 0, por lo tanto me voy al else. Aquí pregunto, oye, ¿y están intentando asignar un 0? No, pues fíjate que sí es un 0. Ah, pues entonces, ¿sabes qué? Mándalo a Pocholongo y dale el valor de 1. Ajá. Pero no debería ser mi denominador, sino preguntar, si mi denominador es 0, asígnale un 1. Ok, ahorita hago la corrección. Ya está. Y vemos que cuando esto termina, ya quedó asignado con el valor de 1, 1. Bueno, pues eso fue lo que intentó decir el usuario seguramente. Detente, párate ahí. Vamos a intentar asignarle el valor correcto con un 2 y lo vuelvo a ejecutar. F7, no, detente, ya está. F7, listo, F7. Vemos que entra el constructor del racional. En esta ocasión sí trae un medio, el 1 quedó almacenado aquí, el 2 quedó almacenado acá. Establecemos el valor del numerador, que es un 1, y luego intentamos establecer el valor del denominador. Vengo acá, pregunto si el denominador que están intentando asignar es diferente de 0, sí lo es. Entonces entra, lo asigna a la variable denominador, ya lo tiene aquí asignado como podemos observar, y no hay nada más que hacer, simple y llanamente me salgo y el objeto ya quedó correctamente construido. Aquí está, con el valor de un medio para el numerador y para el respectivo denominador, un medio. Y entonces yo ya pude de esta manera simple y llanamente hacer que todo el resto del código funcione acorde a lo que estoy haciendo y con valores válidos para el racional. Tengo dos métodos para crear racionales. Uno es cuando no proporciona argumentos y otro es cuando quiero darle valores iniciales. Todo esto está muy bonito, pero a mí se me ocurre, ahorita que estoy pensando en posibilidades para esto, decir, oye, ¿y si quisiera crear un racional? Pero esta vez yo quiero crear el racional en función del valor que tenga otro racional previamente. Es decir, ahora quiero crear el racional 3 con el mismo valor que tenga la variable R1. Esto sería semejante a decir, ¿sabes qué? Integer i es igual con 10. Y luego acá abajo dice integer j igual a i. Eso es algo que yo puedo hacer sin problemas en el lenguaje. Vemos que no me marca ningún error. Quiero crear j. Y en el momento en que creo j, quiero que le asigne los valores que tiene i. ¿Sale? La variable i es una variable de tipo entero. Por lo tanto, se tendría que ir al valor de i, tomar el valor de la variable, que en este caso es 10, y asignárselo a la variable j. Es lo mismito que quiero hacer acá. Bueno, obviamente me marca error, pero no por el nombre de la clase, sino porque aquí me está diciendo, oye, ¿qué crees? Pues yo no estoy muy seguro de qué me quieras decir. No existe un constructor para racional. Y creo que aquí nos está inclusive dando la solución de cómo tenemos que entrarle. ¿Sale? Dice, el constructor racional vacío no es aplicable. En su forma actual,
La lista de argumentos difiere en longitud. El constructor racional integer tampoco es aplicable, dado que difiere en longitud. Así que hazle como quieras, esto no funciona y no lo puedo ejecutar. Ok, a todas margaritas, vamos a ver. ¿Qué sugieren que hagamos entonces? Ya nos dijo en realidad qué es lo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer para que me acepte esa clase de construcción? Otro constructor con argumento racional. Correctísimo. Entonces acá vamos a crear un tercer constructor. Así. ¿Vale? Y entonces aquí, en vez de recibir dos elementos enteros, voy a recibir un objeto de tipo racional. Dado que recibo este objeto de tipo racional, yo acá tengo mi numerador y mi denominador. Aquí el único pequeño detalle está en que esto me acepta numeritos, no me acepta racionales. ¿Qué tengo que hacer? Tomar el objeto externo y a ese objeto pedirle su numerador. Y hacer lo mismo con el denominador. Y por esto es muy importante tener las reglas. Yo no tengo la más remota idea de qué valores tengan aquí, pero con esto, con las reglas que tiene el set denominador, yo me aseguro que me manden lo que me manden, aun si la memoria estuviera corrupta. Si este objeto está corrupto por cualquier razón, yo no voy a permitir a través de este setter que el valor corrupto se propague hasta mi objeto. Entonces simplemente tomo el valor y obtengo el valor del numerador de este objeto que recibo y aquí el denominador de este objeto que recibo. Vamos entonces a hacer la prueba de este ejercicio. F7. Errores. ¿Dónde hay errores? Porque no le he declarado, por eso hay error. Racional R3.com. Ahí está. F7. F8, 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 F8. Eso ya habíamos visto cómo funciona. Entonces, aquí el racional R1 tiene el valor de un medio. Y por lo tanto, ya a partir de ahí, yo puedo comenzar a trabajar con ese racional. Le voy a dar F7 para entrar a ese método en particular. Vemos que efectivamente nos está aventando hacia este que está aquí. Aquí vemos el objeto R, el cual contiene un medio. Es el objeto que a mí me enviaron y que estoy recibiendo aquí, en este argumento. Una vez que yo lo recibo en ese argumento, entonces procedo a desglosarlo. F8. Y procedo a decir, ejecuta este set numerador. Pero para ejecutar este set numerador, lo primero que hay que hacer es obtener el numerador. Déjenme ver con F7 qué hace. Pues dice que va a ejecutar directamente el set numerador. Bueno, vale. Aquí se trajo el valor de 1 que tenía el otro objeto, lo asigna. Ahora dice que va a obtener este denominador. El denominador que me está trayendo es el 2, el que está almacenado dentro del objeto. Va a preguntar si es diferente de 0, si lo es, lo asigna al denominador y por lo tanto mi objeto en este momento ya tiene asignado el valor de un medio, que es el mismo que yo había recibido desde el otro objeto. Y de esta manera yo estoy creando mi objeto de tres maneras diferentes. Cuando no proporciono argumentos, cuando proporciono argumentos separados, a lo mejor los leí desde el teclado, o cuando ya tengo un objeto y ese objeto le está dando los valores iniciales a este objeto que estoy creando en este instante. ¿Dudas?